Dice la palabra que David vino a Nob, al sacerdote Abimelech, y se sorprendió Abimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes? Pero ¿cómo dice allí? El versículo número 1, ¿cómo dice? Solo. Esa palabra me interesa esta mañana. ¿Cómo vienes solo? Como le dije, voy a parafrasear el capítulo. David se encuentra con Abimelech, un sacerdote, y David le dice: mire, yo tengo una orden del rey, tengo un secreto aquí que no lo puedo decir. Y David le dice: dame unos panes. Y después le dice: necesito una espada o una lanza. Si ustedes quieren, leen el capítulo después en su casa. Y David toma la espada que era de Goliat, un gigante que él había vencido, que le había ganado, lo había matado. Y después David va a Gat, a otra población, se va de allí a Gat. Si usted lee el capítulo 21, dice que estaba en Nob, ahora va a otra población que se llama Gat. Y entonces, si usted sigue leyendo el capítulo 21, usted verá que David se comporta como un loco. ¿Qué hace David? Comienza a arañar las puertas y a botar la saliva. Y de allí David huye a la cueva de Adulam. Ahora estoy en el capítulo 22, el versículo 1 del capítulo 22. ¿Lo tenemos? Bueno, recuerden que yo no leo muy bien, que los ojos míos no están muy buenos, pero vamos a tratar de leerlo. Y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. O sea, toda la familia se vino a la cueva de Adulam cuando se enteraron de que David estaba en Adulam. El versículo 2: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como a 400 hombres. O sea, como 400 personas se metieron en esa cueva, o sea que era una cueva grande. Si usted lee la palabra, estudia el libro de Samuel, de Primera de Samuel, usted va a darse cuenta de algunas cosas que están ocurriendo allí. ¿Qué está haciendo David? David sencillamente lo que está es huyendo de Saúl. Saúl lo quiere matar. De esas cosas que ocurren, celos, envidia, vamos a decirlo así, egoísmos. Lo cierto es que el rey Saúl quiere matar a David. Cuando David se encuentra con el sacerdote Abimelech, les dice algunas mentiras. En el capítulo 21 que hemos medio visto, le dice: mira, a mí me mandó el rey. No lo había mandado el rey. Sencillamente David está huyendo de Saúl. Se encontraba solo. Después le dice: yo tengo un secreto, tengo algo que no lo puede, que nadie se puede enterar.
y necesito una espada, porque era como para defenderse, una lanza. Y entonces Abimelech le dice, lo único que hay aquí es la espada del gigante, ese que está aquí, en el templo, porque estaba en el templo, donde estaba el sacerdote. Bueno, no se les olvide que David huyó solo a la cueva de Adulam, huyendo de Saúl, y luego vino una multitud allí. Dice la palabra, con miedos, con tristezas, con angustias. Versículo número 2. La palabra amargura. Imagínate en medio de los temores de David, en medio de las angustias de David, en medio de los miedos que tenía David, ahora vienen 400 personas más, incluida la familia, el papá, la mamá, hermanos y otros más. Y todas esas personas venían huyendo, probablemente para no pagar los impuestos que cobraba el rey Saúl. Los que tenían deudas estaban huyendo, los que tenían problemas sociales. Había amargura, y esas son expresiones que nosotros a veces tenemos que ver. En estos días, por aquí mismo en los valles del Tuy, creo que por aquí en los altos de Soapire, por allí hubo una persona que era ciega y se vino caminando y parece que agarró un trozo o un tramo de la autopista y cayó en una cuneta de esa, de una tanquilla. Lo rescataron con vida. Hay gente que vive y cae en una cueva. Hay circunstancias en la vida, circunstancias donde la gente se mete como en una oscuridad. Entra en un abismo de conflictos, en una cueva de conflictos. Y hay algunas porciones en la palabra que es bueno mirar, porque nos ocurren cosas que uno dice, ¿por qué me ocurre esto a mí? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué tanto temor? A veces yo pienso en nuestra hermana Evelyn, y en alguno de estos días que estuve por allí, yo le decía a Evelyn que mucha gente no sabe cómo son sus noches, porque cuando uno habla con la persona, uno dice, ¿cómo está Evelyn? No, está bien, está tranquila, está un poquito mejor. Pero una persona, hermanos, que tiene casi 2 años, casi 3 años postrada en una cama, con su mentalidad clara, ¿cómo se sentirá realmente? ¿No tendrá amarguras? ¿No tendrá una carga emocional difícil? La palabra nos habla de algunas situaciones. Yo quisiera ver algunos versículos. Números 11, 14. Allí estamos hablando de Moisés. Estoy hablando de Moisés. Moisés hablando del pueblo de Dios. Un pueblo que Dios había alimentado, que había ayudado, que había sacado de Egipto, que Dios le había bendecido, Dios le había ayudado, le había dado pan, le había dado alimento, y había tanto reclamo. El pueblo de Dios decía, mira, fíjese, y esto es bueno verlo, Dios le había sacado de la esclavitud. Y en este mismo capítulo 11, el pueblo que es el pueblo de Dios, hablaba que preferían los repollos y las cebollas que estaban allá en Egipto. Dios les había liberado de la esclavitud.
y el pueblo murmuraba. Y hubo un momento en el libro de Números 11:14, voy a leer para que ustedes vean lo que decía el pueblo. En el versículo 5, no sé si estoy usando este o aquel, en el versículo 5 del capítulo 11 de Números, vean cómo es la gente. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. El pueblo de Dios sufría en Egipto, era tratado mal, era esclavizado, era un pueblo humillado, pero parece que a la gente se le compra es por el vientre, por lo que come. Y hay parejas, esposos, cónyuges, que el hombre maltrata a la mujer, la ofende, la golpea, le pone los ojos morados, y alguien le dice a la mujer: ¿y por qué no te vas de allí? Y dice: no, ¿y quién me va a dar la comida? ¿Quién me va a dar el pescado? ¿Quién me va a dar la ropita, las cosas que necesito? A veces, hermanos, nos acostumbramos a vivir en las cuevas, en la oscuridad, y uno tiene que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Aquí está el pueblo de Dios. ¿Qué está diciendo el pueblo de Dios? Mira, nos acordamos del pescado, versículo 5, que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, ahora tenemos necesidad. Ahora Dios los había sacado de la esclavitud, Dios les daba alimento, Dios les bendecía, pero a veces uno se hace inconforme con lo que Dios nos da. Estoy en el versículo 14, como les dije. Ahora Moisés, porque el pueblo reclamaba, el pueblo protestaba, el pueblo hacía algo terrible, se burlaba de Moisés. Entonces Moisés, hablando con el Señor en una oración personal, vamos a decirlo así, vea cómo dice, Números 11:14: no puedo yo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des la muerte. ¿Qué le está diciendo Moisés a Dios? Versículo 5, yo lo que deseo es morir. No quiero seguir con este pueblo. Hay otra porción de la palabra que quiero leer en esta mañana. Se encuentra en Primera de Reyes 19:4. Primera de Reyes 19:4. Ahí tenemos al profeta Elías. No sé si ustedes recuerdan la victoria que había tenido Elías con los profetas de Baal. Elías había pedido fuego del cielo y Dios había mandado fuego del cielo y había destruido a los profetas de Baal. Pero mira, la vida cristiana cambia. A veces uno, hermanos, está ferviente en la palabra y dice: no, yo quiero ir a la iglesia, me siento bien, Dios me habla, me gustan los cánticos, me gusta cómo los hermanos están allí. Y unos días después, tú le preguntas al hermano: hermano, ¿qué te pasa que no vas a la iglesia? No, estoy cansado, hermano. La gente es emocional, la gente pierde la visión espiritual, pierde el compromiso. Si tú lees la palabra, tenemos aquí al profeta Elías. Ahora Elías está huyendo desde Jezabel, la esposa de Acab. Y mira lo que dice en el versículo 19:4.
voy a leer el 3, desde el 3 y el 4. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar la vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro, deseando, ¿qué deseaba Elías? Morirse. Hay gente, hermanos, que se mete en una cueva, ¿oyeron? La cueva es tremenda, vida de emoción. La gente entra en un estado depresivo a veces, en un estado de confusión. La palabra depresión tiene algunas connotaciones. Físicamente habla de un hundimiento, algo que se hundió. Hay una depresión allí en la carretera, se hundió, algo que se hundió. También habla de algo pequeño, pero también podemos hablar de la depresión como una enfermedad mental. Y alguien ha dicho que es como caminar en la oscuridad. La persona no sabe a dónde va, no tiene rumbo, no sabe qué hacer. La depresión es un trastorno que se caracteriza por una profunda tristeza, un decaimiento anímico. Las personas no se quieren ni levantar, ni quieren comer, les duele así como el estómago por dentro, se sienten cargados, baja autoestima. Las personas dicen, no, ya yo no sirvo para nada, soy un fracasado, soy una fracasada. Pérdida del interés por todo y podríamos decir disminución de las funciones psíquicas. Mentalmente no quiero saber nada. Alguien ha dicho que la depresión es como un cáncer, una metástasis, pero en el pensamiento, en la mente. Te está destruyendo, te carcome. Y hay un capítulo, hermanos, que es el capítulo 7 del libro de Job. Capítulo 7 del libro de Job. Algunos versículos, por favor. Voy a leer. Hay como un choque, vamos a decir así, y Job habla con Dios. Si pudiera tener una versión más, déjame ver si puedo usar la versión internacional. Sí, pero la letra no me va a ayudar, hermano. El tamaño de la letra no me ayuda con mis ojos. Vamos a ver si puedo leer algunos versículos del libro de Job, capítulo 7. Ok, perfecto, hermano, pero yo no veo ni la pantalla. Ayer yo estaba en Charallá en una actividad de las iglesias de aquí, de los Valles del Tuy, y ni la pantalla la podía leer. No, yo estaba aquí y la pantalla ahí. Entonces, esos ojos míos son una maravilla, hermano, son exclusivos. Ven algunas cosas que le convienen hoy. Estoy en el capítulo 7 del libro de Job, estoy en la versión internacional, no sé si la tienen ahí. No todos tenemos una obligación en este mundo, es una pregunta. No son nuestros días como los de un asalariado. O sea, vean la conversación que tiene Job con Dios. Tiene como un reclamo. No tenemos todos, estoy leyendo otra vez, una obligación en este mundo. No son nuestros días como los de un asalariado, alguien que gana algo para vivir. Versículo 2, como el esclavo que espera con ansias la noche, como el asalariado ansioso espera su paga, meses enteros he vivido en vano. Me han tocado noches, ¿de qué? De miseria, y de dolor. Mira, Job estaba pasando por una lucha
por una tormenta. Job estaba en una cueva, un estado depresivo. Y cuando uno habla con gente en las iglesias, hermanos, ocurren cosas a veces que uno no piensa, que usted cree que no van a ocurrir nunca, pero ocurren. Hace unos días un pastor en California, un hombre que trabajaba en la iglesia con personas deprimidas, el hombre se suicidó. Y tú dices, ¿cómo un pastor va a hacer eso? Por eso en este día yo he comenzado leyendo a Moisés, leyendo a Elías, estoy leyendo ahora a Job. Hay momentos en la vida, hermanos, que entramos en una lucha, en un conflicto, en una tormenta, que uno tiene que pedirle a Dios que nos ayude, que podamos no reunirnos con todos aquellos que están en amargura, en una cueva, con cargas, con emociones, con tormentas mentales. Uno tiene que pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé fortaleza, que nos dé sabiduría, porque el mundo, hermanos, está cargado de conflictos. Vean todo esto que ha ocurrido en estos días en Afganistán. Una sociedad donde la mujer no vale nada. Tiene que vestirse tapada, es maltratada por los talibanes y por todo el mundo, por el ejército islámico. Pero también, miren la tragedia de Mérida en estos días. Vean La Guaira ayer. A la 1 de la mañana yo escribí una oración en mi estado. No sé si alguien la ha visto. Señor, ten compasión de este país, de las necesidades que hay. Porque hay mucho dolor. Y a veces, hermanos, nos falta como un poquito de coherencia, de sabiduría. Nos falta pedirle a Dios que nos dé humildad y sencillez para que pudiéramos como parejas, como hermanos de la iglesia, como hombres, como mujeres, escucharnos con mucho cuidado, valorar la opinión del esposo y de la esposa, sin tanto orgullo, sin tantas pasiones. Yo sabía que me ibas a decir esto, no, tú eres así siempre. Mire, hermanos, a veces no sabemos dónde nos estamos metiendo y ocurren esas tragedias que nosotros no queremos. Meses enteros, versículo 3, capítulo 7 de Job. Meses enteros he vivido en vano. Me han tocado noches de miseria. Y yo me pregunto hoy, ¿cómo será la vida de una persona? Y me perdonan, hermanos, pero ahorita pienso en mi hermana Evelyn. Años postrada allí. ¿Cómo se sentirá la hermana Evelyn? Me acuerdo y pienso cuánto falta para que amanezca. Cuánto, a veces, porque uno vive como en una oscuridad a veces. Cuando nuestra querida Neiris estaba enferma, hermano, fue un tiempo tan duro, hermano. Y a veces uno estaba impotente, no sabía ni qué hacer. Nuestra hija había sido operada, había sido abierta así, y estaba su piel lacerada, no cerraba, con secreciones, una secreción maloliente, una situación dura, hermano, porque a veces las noches nos llevan a un camino desastroso de dolor y de angustia. Noches que no terminan a veces. Me acuesto y pienso cuánto me falta para que amanezca. Versículo 4. La noche se me hace interminable. Me doy vueltas en la cama
hasta el amanecer. Tengo el cuerpo cubierto de gusanos. Les hago una pregunta. ¿Cómo se sentía Job? Era un estado depresivo tremendo. Y aquí es donde nosotros, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Tengo el cuerpo cubierto de gusanos y de costras. La piel se me raja y supura. Mis días se van más veloces que una lanzadera, que una china, y sin esperanza alguna llegan a su fin. Los días pasan y pasan y no hay esperanza, no hay solución. Recuerda, oh Dios, que mi vida es un suspiro, que ya no verán mis ojos la felicidad. Los ojos que hoy me ven no me verán mañana. Pondrás en mí tus ojos, pero ya no existiré. Como nubes que se diluyen y se pierden, los que bajan al sepulcro ya no vuelven a subir. No voy a seguir leyendo. Voy a irme para el versículo 15. Versículo 15. Escuche, vea cómo dice Job. Preferiría que me estrangularan a seguir viviendo en este cuerpo. ¿Qué está diciendo Job? Prefiero morir. Hermanos, amigos, a veces uno en el camino de la vida se mete en una cueva y uno tiene que pedirle a Dios: ¿qué puedo hacer, Señor? ¿Cómo puedo tener comunión? ¿Cómo puedo tener tu paz? ¿Cómo puedo tener tu bendición? En el Salmo 57, voy a ver el Salmo 57. Si leen la porción que está ahí arribita antes de comenzar, el Salmo dice al músico principal sobre: no destruyas Migdal de David, cuando huyó de delante de Saúl de la cueva. Cuando hay tormentas, cuando hay conflictos, ¿qué hacer, hermanos? Hay que ser sincero con Dios, mirar nuestras vidas, porque siempre van a haber conflictos, siempre van a haber momentos de tormentas, pero uno tiene que decirle al Señor: ten misericordia de mí, porque en ti he confiado. Mi alma, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. ¿Sabe lo que dice la palabra? ¿Recuerdan aquella porción que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Mire, hermanos, uno tiene que aprender a poner la mirada no en tantas cosas vanas de este mundo, sino hay que poner la mirada en el Señor. Si no lo hacemos, ese cáncer del que yo hablaba, la depresión, el escuchar a la gente, a los que vienen en amargura, a los que vienen obstinados, a los que vienen cansados, mire, esos nos van a terminar de ahogar. Y hay un mal. Esta sociedad, hermanos, está enferma. Tiene un pequeño problema que es demasiado grande. No hay tiempo para Dios. No hay un día para honrar a Dios. Ahora se trabaja el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes. Y la gente tiene que trabajar porque si no, no come del pan que perece. Porque hay un momento, hermanos, que uno tiene que tomar decisiones. O buscamos al Señor o seguimos en el camino del mundo. Nos metemos en la cueva con el mundo. Escuchamos a la gente, la amargura, no hay pan, es verdad, no hay pan. La cosa está dura, como dicen por ahí, está pelúa. Lo que estoy comiendo pura arepa.
y el tipo está más gordo que yo, ¿entiendes? A veces, hermanos, uno tiene que ir a la palabra y confiar en el Señor. Si no lo hacemos, nuestro mundo nos va a llevar a una cueva, como el cieguito ese que caminaba por allí por Suapire y llegó a la autopista y cayó en un hueco. Ese se justifica que hubiese caído, porque era ciego. Las circunstancias de la vida, vamos a decir. Pero hay gente, hermana, que está metida, hermanos, que está metido en un tremendo abismo. Sigo con el Salmo 57. Y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. ¿Hasta cuándo tú vas a buscar el abrigo del Señor? ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que pasen los quebrantos. A veces uno, hermano, tiene que confiar plenamente en la palabra, en las promesas de la palabra. Cuando tú vas al libro de Job, hay un momento en que Job dice: yo sé que mi Redentor vive, aún después de deshecha esta mi piel, en mi carne yo he de ver a Dios. Es posible que tú tengas tormentas. El Señor Jesucristo un día a los discípulos les dijo: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Miren, hermanos, solo el Señor da paz. Solo el Señor nos da la fuerza para poder vencer estas dificultades en el camino del diario vivir. Versículo 2 del Salmo 57. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. A veces cuando uno lee la palabra, tú tienes que saber cuál es el contexto de la palabra. ¿Por qué David dice esto? David, el salmo habla de que es un salmo de David cuando huía de Saúl y se escondía en la cueva. Tú tienes que saber el contexto. Tú tienes que saber el estado depresivo en el que está pasando David. Su tormenta emocional, la persecución que sufría, los temores, la angustia. Y uno, hermanos, tiene que pedirle a Dios que nuestras vidas, nuestro diario vivir, nuestra convivencia en el hogar, como parejas, sea una relación donde nosotros en medio de las tormentas podemos tener la tranquilidad y la paz de Dios en nuestra vida. Qué cosa tan buena sería que Rosita y Goyo pudieran compartir y hablar de sus luchas y de sus tormentas y de sus dolores y compartir juntos para, en medio del diario vivir, de los afanes del diario vivir, poder tener la fortaleza para ir hacia adelante, para criar a sus niños y para, sobre todas las cosas, honrar a Dios. Porque el que habita al abrigo del Altísimo, aunque hayan tormentas, aunque el techo de la casa se vaya, Dios será nuestro abrigo y nuestro amparo. El versículo 3 dice: enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Bueno, el acoso que le tenía a Saúl. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre los hijos de los hombres que vomitan llamas, sus dientes lanzan saetas y su lengua espada aguda.
Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, y en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré sobre los pueblos, oh Señor, cantaré de entre las naciones, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Qué hacer cuando hay un conflicto, cuando te sientes cansado, cuando te sientes solo, cuando sientes que tus fuerzas se han minimizado? ¿Qué hacer? Yo creo que el salmista aquí lo dice: en medio de las tormentas, en medio de la lucha, trovaré, cantaré salmos, cantaré tu gloria, se la diré a las naciones, le diré a los hombres lo que tú has hecho en tu misericordia. Yo no sé cuál es tu circunstancia en este momento, no sé cuál es tu lucha, pero yo tengo que decir que solo Dios puede sustentar y sostener nuestra vida. A veces nosotros podemos meternos, o las circunstancias mismas nos meten en una prueba difícil. Las luchas, los afanes de la vida. ¿Cuántas personas de repente en Mérida han muerto por este deslave en estos días? La violencia política y la violencia social en el mundo, el COVID. Ahorita Sara me acaba de decir que la abuelita del niño, ¿cómo se llama? El niñito que viene con Sara, de Derek, la abuela del niñito, acaba de morir de COVID. Ve, hermanos, cuántas tormentas a veces hay en nuestra vida. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo es nuestra relación de pareja? Nuestra vida en el hogar, como hombres, como mujeres. ¿Cuál es nuestro futuro? Le preguntaría ahí a los jóvenes, allá está Edgar, dígame, que se acaba de graduar de bachiller. ¿Qué vas a hacer? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Un mundo que nos ha llevado a la promiscuidad, un mundo donde hay tanta violencia sexual, donde las niñas desde los 12 años muchas veces salen embarazadas, la violencia conyugal, la violencia en el hogar, el consumo de drogas, el alcohol. ¿Qué hacer? La palabra dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es posible que hayan tormentas, que hayan momentos de dolor, pero solo el Señor puede sustentar nuestras vidas.